Servicios de inteligencia en la actualidad en las democracias occidentales y en el resto del mundo. Para hablar de este tema, contamos este martes 22 de mayo de 2007 con dos invitados de excepción en los debates de periodistadigital.com. Fernando Rueda, su director de la revista Interview y autor de importantes libros del espionaje, en concreto del CSID y del CNI, yo creo que unos libros de referencia para todos los periodistas. Muy buenas tardes, don Fernando. Buenas tardes. Y también contamos con Eric Frattini, otro periodista especializado en temas de espionaje y servicios de inteligencia, autor de numerosos libros también, del Mossad, del Vaticano, y últimamente el último libro, El Polonio y otras maneras de matar, así asesinan los servicios secretos. Buenas tardes, don Eric. Buenas tardes. Rompemos fuego con, esta semana, don Fernando, en la portada de Interview, fotos de espías españoles que casi nunca se deberían de publicar, ¿no? Bueno, es una historia absolutamente sorprendente, ¿no? Nosotros hemos estado investigando realmente qué es lo que estaban haciendo las tropas españolas en Afganistán. Y ese es el motivo del reportaje. En esa investigación nos hemos encontrado con que hace unas semanas 4 agentes del CNI, que siempre van en el extranjero, siempre van en grupos de 4, se trasladaban dentro de Afganistán en un avión militar y ese avión militar se estropeó. Se estropeó, yo creo que ya empezaron todos a temer por sus vidas y hicieron Effective Wonder y entonces tuvieron que aterrizar, hacer un aterrizaje forzoso. Por suerte salvaron la vida y Interview, aparte de contar esta historia, refleja una foto fantástica que es la de 3 de ellos, desde los agentes, al lado del avión hecho polvo, y el 4º agente tomándoles una fotografía. Esa fotografía para mí es una de las cosas mejores que hay esta semana en Interview, ¿no? Pero esto demuestra, de turismo, foto de turismo. Esto demuestra, aunque luego responderemos a la pregunta del papel que juegan, don Eric, esto quizás demuestra un poquito que los servicios de inteligencia, el cine y otra serie de medios de comunicación quizás les tenemos en el altar y al final son un poco chapuzas en algunas cosas. Bueno, además lo estábamos hablando antes con Fernando, antes de empezar este debate, que realmente habría que hacer un libro. Yo creo que los que hemos publicado libros sobre el mundo del espionaje deberíamos hacer un libro sobre las grandes chapuzas del mundo del espionaje. También es que yo creo que podríamos hacer una enciclopedia de varios volúmenes. Sí, pero también es con la injusto chapuza, porque nunca se habla de los éxitos, que también hay muchos. Ya, pero también los contamos. Yo creo que esa es una de las cosas que dicen los espías siempre para protegerse, ¿no? Ellos dicen, solamente se cuentan nuestros fracasos. Yo creo que hemos contado, Eric, también algunos de sus grandes éxitos. Y además siempre decimos que en Irak mataron a 7 agentes en una emboscada, pero mataron a esos 7 agentes en una emboscada promovida por la gente de Saddam Hussein, porque los habían engañado como a chinos y querían vengarse de los espías españoles. Y entonces eso fue un gran éxito y como éxito fueron a la venganza. El problema fue que el Servicio Secreto Español tenía que haber retirado a esos espías a los que odiaban los iraquíes y no los... Tenía que haber retirado incluso al jefe, al que mataron en su casa. Claro. Sí, al sargento Bernal. Pero una cosa importante, don Eric, ¿usted opina como don Fernando, que yo creo que tiene gran parte de razón, que fue una venganza de la Mujabara, con las buenas relaciones que existían entre el CSID, luego CNI, con la Mujabara, al sentirse traicionado porque estaban pasando información a la coalición o a la CIA? Bueno, yo creo que es que todo el tema de todo lo que ha pasado con respecto a España después de la intervención de Estados Unidos en Irak es parte de la venganza, y yo creo que esto perfectamente puede haber sido una venganza de Saddam Hussein o de los servicios de inteligencia del señor Saddam Hussein contra el servicio de espionaje español, porque qué duda cabe, que me imagino que irían contra el servicio de espionaje español, contra el servicio de inteligencia militar y el servicio de inteligencia británico, el MI6, y me imagino que irían también contra la CIA. Lo que pasa es que a los que tendrían más a mano, me imagino que serían los españoles. El servicio de inteligencia no vale evitar 6 atentados si en la 7ª ocasión se produce un atentado. La policía está para ejecutar esas detenciones, está para ejecutar esas sospechas que le dan los servicios de inteligencia.
Cuando en España se produce el 11M, yo lo siento mucho, pero eso demuestra que los servicios encargados de evitarlo no lo han hecho. Gran fracaso. Y en Estados Unidos pasó lo mismo. La CIA no fracasó. Ahora bien, una vez que se han producido esos fracasos, cada uno de esos 3 servicios de inteligencia lo que ha hecho ha sido cambiar sus estrategias, cambiar su forma de actuar. En Estados Unidos está claro, hubo una comisión parlamentaria que dijo, estos son todos los fallos que ha habido, vamos a cambiarlo. Hasta ese momento, básicamente, se gastaban el dinero en satélites, imposibles de actuar con una serie de terroristas que lo que hacen es mandar prácticamente por paloma mensajera, que no utilizan ni el móvil. Cuidado, Internet lo utilizan, pero no sabemos quizás... Pero no lo utilizan para preparar las operaciones, sino para transferir información, cómo se utilizan las bombas y tal. En España, ¿qué ocurrió? Pues en España, bueno, pues prácticamente no pasó nada, porque siguieron los mismos que estaban, y lo que hicieron fue conseguir mucho más dinero para contratar agentes especializados en la lucha antiislamista. Aproximadamente desde el 11M se han contratado 500 agentes, que es un número muy importante teniendo en cuenta que antes había unos 2.000, o sea, ha aumentado un 25%. Es decir, que fracasan y en lugar, comillas, de castigarle, lo que hacemos es 500 nuevos agentes. Y similar factor que ha ocurrido en Inglaterra. En Inglaterra han fracasado y están como locos contratando, ya no a 500, están contratando a centenares de ellos. Además, además por la página web te reclutan. El terrorismo como el del 11M o el del 11 de septiembre es un terrorismo, yo creo que el que está llevando a cabo Al-Qaeda o grupos de Al-Qaeda es mucho más sangriento, es mucho más causar daño por el daño más que por ir a un objetivo concreto, porque es decir, ya me podrá usted decir, atacar 4 trenes de cercanías en Madrid o atacar el metro en Londres, ¿qué objetivo estratégico puede tener militar? Pero unas elecciones, don Eric, no se olvide. Bueno, unas elecciones, pero en el caso de Londres también fue un atentado en un autobús, en la guerra de Irak, por la intervención en la guerra de Irak, el caso, por ejemplo, del 11 de septiembre exactamente igual en Estados Unidos. Es decir, yo creo que el terrorismo al que se tienen que enfrentar los servicios de inteligencia es muy diferente. ¿El problema cuál es? El problema es que infiltrarse en Al-Qaeda y en todos estos países requiere una serie de características muy complicadas para todos los países, pero para los americanos más. Porque un americano de los normales nunca puede infiltrarse ahí. Necesita infiltrar a gente que sea exactamente como ellos. Por lo tanto, tienen que contratar a árabes, tienen que contratar gente que sea idéntico a ellos. Es decir, para nosotros es muy fácil, entre comillas, infiltrarse en ETA, porque de lo que se trata es de buscar vascos que sean realmente de raíz, que puedan pasar por eso. Euskera. Pero claro, infiltrar a gente ahí es más complicado. Dentro de España eso sí se está haciendo y ahora muchísimo más. Es decir, el CNI desde el 11M está contratando agentes o sobre todo colaboradores que están en todas las ciudades de España donde hay emigrantes, donde antes no había ni siquiera delegación del CNI, y entonces lo que están haciendo es ir allí a tratar de buscar topos, que es la forma de eso. Vienen musulmanes, vamos. Claro, vienen grupos de 50, 60, se investiga quién tiene una debilidad o quién puede cobrar o a quién se le puede chantajear a cambio de la nacionalidad. Pues esas técnicas un poco sucias, pero que es parte del servicio de los servicios de inteligencia, y tratar de obtener información desde dentro. Y no solo el CNI, incluso la Guardia Civil, sé que está reforzando enormemente, por ejemplo, ha reforzado el servicio de información de la Guardia Civil, por ejemplo, en zonas como Melilla. Por ejemplo, se ha reforzado enormemente.